Doctor Yavedoni, muchas gracias por estar en el programa. Bueno, no, gracias a usted. La verdad que un lugar muy lindo. Esta Sí. biblioteca es enorme, no la conocía. Es un lugar hermoso, la verdad. La Biblioteca Gálvez, como para conocer. Mucha gente Sí. la conoció a través del programa y bueno, bienvenido sea. Sí. Muchas veces estamos hablando de inseguridad y cuando hablamos de inseguridad pensamos en que te roban en la esquina, en homicidios, en asaltos a mano armada. Ahora, en los últimos tiempos en Santa Fe, como en el resto del mundo, ustedes están encontrando desde la Fiscalía que crecen los delitos cibernéticos a través de Internet. ¿Cómo lo denomino? Tal cual. Nosotros, desde que empezamos a trabajar como fiscales, yo antes era abogado de la matrícula, ahora como fiscal, empezamos no solamente a ver los delitos comunes, sino advertir otras modalidades de comisiones de delitos que con el uso de las tecnologías se empiezan a desarrollar. Y un tema que empieza a salir ya desde el año 2014 son casos que se producen a través de la utilización de redes sociales. Redes sociales como Facebook, Instagram, en donde una persona que tiene una cuenta dentro de esas redes sociales, muchos de los que nos ven ahora, por ejemplo, deben tener una cuenta de Facebook, o una cuenta de Instagram, o utilizan recursos tecnológicos que les permite acceder a través de Internet a mucha información. Y lo que han pensado estos delincuentes o estos ciberdelincuentes es la forma de obtener dinero de las personas a través de, en este caso, a través de extorsiones. ¿Y cómo se dan este tipo de situaciones? Perdón, quiero aclarar algo. No estamos hablando de la teoría, estamos hablando de casos concretos que ustedes investigan en estos momentos en Santa Fe. Tal cual. Y a raíz de que pusimos en conocimiento de esta situación, empiezan a surgir nuevos casos porque la gente se anima a denunciar. ¿Qué es lo que tenemos concretamente? Tenemos que la víctima es una persona cualquiera, como vos, como yo, que utiliza la red social y quizá le llama la atención alguna historia. Hay mucha gente por ahí que busca a través del mundo virtual relacionarse con otras personas porque les resulta mucho más sencillo que hacerlo de manera personal. Bueno, y en este esquema de las relaciones con las personas a lo mejor encuentra historias comunes de gente común con la cual comienzan a conversar, a generar amistades y entre la ida y vuelta de ese diálogo, en estos casos lo que se busca es generar, ir hacia la parte más íntima de las personas. Yo sé, por ejemplo, que en los últimos tiempos aparecieron casos en Santa Fe, como supongo que en todos lados, que te aparecen en Facebook chicas muy lindas, pero digo, chicas normales, entre comillas, que te piden amistad en Facebook. Claro. Y mucha gente dice, incluso a mí me ha pasado de mirar y digo, chicas que viven en teoría en Marsella. Y empecé a preguntar y dice, a mí también me llegó esa solicitud, y a mí también, y a mí también. Hay gente que le da ok, que los acepta. Bueno, en esa solicitud de amistad, adentro de esa solicitud hay un virus. Hay un virus, o malware, que se llama, que lo que busca ese virus tiene como función, como misión, ingresar a tu cuenta de esa red social y captar toda la información que vos tenés en esa cuenta. Perdón, entonces yo le digo, acepto la solicitud de amistad, e inmediatamente meto un virus en mi computadora. Metés un virus en tu computadora. Wow. Puede ser que sea en ese momento o puede ser en un momento posterior, por ejemplo, a través del intercambio de fotografías. Porque en algún momento se empiezan a comunicar con vos. Claro, cuando vos empezaste a hacer un diálogo como el que estamos haciendo nosotros, pero de manera virtual, posiblemente te mando una foto de hoy que estuve tomando un café en una cafetería. Sí. Y cuando te mando la foto, abrís la foto y ese archivo contiene incorporado ese virus. Como el de la cafetería, otro tipo de archivos más. Entonces, a partir de ese momento, ellos ya captaron esa información tuya, tus contactos,
tu información más preciada, digamos, tus datos personales, toda la información que vos podés tener contenida dentro de esa red social. Por ejemplo, en una red como Facebook, te da información incluso hasta de geoposicional, en el momento en el que vos te estás comunicando. ¿Desde dónde? ¿En qué lugar del mundo? Claro, si yo en este momento me estoy comunicando con mi teléfono celular por vía Facebook, estoy aportando a Facebook la información desde donde lo estoy haciendo en este momento. Una vez que se comunican con vos, que te mandan una foto, se metió un virus en tu cuenta personal y obtienen toda tu información, ¿cómo sigue el delito? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, hasta ahí, digamos, ya habría un delito porque te están robando información que vos no la diste, pero la cosa continúa y, como te decía, lo que se busca es generar un diálogo más íntimo y en ese diálogo más íntimo llegar incluso hasta situaciones muy personales, como por ejemplo lograr que vos o que la víctima envíe una fotografía suya desnudo o en una posición sexual, digamos, y entonces cuando el receptor tiene esa imagen, esa información, comienza la extorsión. Entonces, como dicen, bueno, yo ya tengo todos tus contactos. Si vos no me mandás a mí una cierta cantidad de dinero, yo esa foto se la mando a todos tus contactos. ¿Casos así, exactamente así, sucedieron en Santa Fe? Sí. Fotos, videos, digamos, que son incluso más, más claras esa información que vos no querés que llegue a esos contactos. A ver, yo hago un ejemplo. Vos podés desnudarte acá, dar una vuelta a manzana y es muy probable que una cierta cantidad de personas te vean. Sí, te ven 200 personas. Claro, pero esa información puesta en un sitio como YouTube, por ejemplo, se multiplica por millones de visitas y millones de personas que te están viendo. Así que vos imagínate que compartiste algo que creíste que era íntimo y que lo hacías con una persona con la que entraste en confianza y quedaste expuesto frente al mundo. Esa es la situación en la que se encuentra la víctima, a la que le dicen, bueno, si vos querés que nosotros no compartamos esta información primero con tus contactos y después con el mundo a través de YouTube, nos tenés que enviar una cierta cantidad de dinero, $2.500. ¿Los delincuentes actúan de aquí cerca, desde la Argentina, desde algún lugar en particular o desde cualquier parte? Nosotros, el caso que estuvimos trabajando, llegamos hasta Costa de Marfil. Hicimos un rastreo de la ruta del dinero que había sido entregada por la persona que fue extorsionada y que pagó, que lo hizo a través de una empresa de dinero físico, de Western Union, y ese dinero fue recibido y cobrado en Costa de Marfil. Eso nos llevó, digamos, a tomar conocimiento de otros casos similares en Argentina. Se hizo un trabajo con la Policía Federal y con la Interpol, y se hicieron allanamientos en Costa de Marfil y se logró desbaratar una organización. Ahora, pero esto es, ¿qué es un tipo con una computadora o son realmente, no sé si decir empresas o organizaciones descentralizadas que operan captando víctimas en cualquier lugar del planeta? Es una organización dedicada a cometer este tipo de delito a nivel mundial. Vos pensá esto, hacete esta imagen, una imagen de un call center. Sí. Y en esa imagen del call center tenés cada uno de esos box ocupado por una persona que está generando ese contacto y esa historia con cientos de personas por todo el mundo, dividido, por ejemplo, por hemisferio mundial o por continente, Latinoamérica, Europa, o sea, no tienen todos la misma idiosincrasia y las historias no van a ser siempre las mismas. Con lo cual la forma de captar el dinero también está dirigida. Son verdaderas organizaciones. Tienen la parte que se encarga de digitalizar las historias, tienen la parte que se encarga de crear estos virus, hackers que se dedican a crear estos virus, tienen una parte económico y financiera que verifica cuál es la mejor forma de hacerse del dinero. Una forma es el dinero físico, pero otra forma es lo que se llaman bitcoins o dinero digital, sí, que lo que hacen es generar monederos virtuales y que es muy difícil de rastrear dónde puede llegar a encontrarse.
Además, dentro de lo que es la parte informática, también no es muy sencillo, si no fuera, por ejemplo, a través del seguimiento del dinero físico. ¿Por qué? Porque no se utilizan siempre servidores que se encuentran ubicados en un solo lugar. Digamos, puede la organización físicamente estar en Costa de Marfil y estar utilizando distintos servidores a nivel mundial que se pueden estar ubicados en Rusia, en Estados Unidos, en Francia o en Argentina mismo. Entonces, también eso ¿Cómo lo tienen haces para pensado. saber desde dónde llega el contacto? Claro, o sea, digamos, si uno quiere hacer el rastreo a través de lo que es el rol de la información que nace de esas comunicaciones, a través de datos de IP y de otros datos que pueden aportar las comunicaciones digitales, es muy probable que no se logre ubicar físicamente a esta organización, porque, entre otras cosas, también la misma organización ya piensa la forma de evitar que eso suceda. Bueno, ¿cuántos casos como estos tuvimos en Santa Fe? Tuvimos algunos, Sí. no los podemos poner de manifiesto para preservar a esa víctima que, insisto, es muy duro, es muy difícil que se animen a dar el paso de hacer esa denuncia porque es una persona que está absolutamente vulnerada. Sí, sí, expuesta totalmente. Entonces, digamos, haber logrado que esa persona haga o esas personas hicieran la denuncia y que nosotros pudiéramos intervenir, en la Fiscalía este tema lo hemos trabajado con Policía de Investigaciones, con la PDI de acá de Santa Fe. Hay un grupo de personas dentro de la PDI que se encarga, digamos, de trabajar este tipo de casos, con los que venimos trabajando desde ya hace un tiempo por otros delitos relacionados, y son con los que, digamos, medianamente estuvimos haciendo esta tarea. Doctor, ¿hacemos un corte? Porque si esto le pasa a los mayores, no quiero ni pensar a qué están expuestos los chicos. Hablamos de esto enseguida. Bueno, hablamos en el primer bloque sobre extorsiones a través de la web, a través de redes sociales, en las cuales, bueno, fueron víctimas personas de nuestra ciudad y que están siendo investigadas por en este caso, las fiscalías y la Policía de Investigaciones. Ahora, si esto pasa con los adultos, yo no quiero pensar a qué están expuestos los chicos, porque todos los pibes tienen un celular o saben la clave de la computadora, todos tienen Facebook, tienen Snapchat, tienen Instagram. ¿Qué se dice? A ver, no quiero hablar de mi caso, pero digamos, los que son padres y tienen hijos chiquitos, de muy corta edad, saben perfectamente que, digamos, el celular es, digamos, el juguete más preciado de los chicos porque les encanta tener un celular para poder ver los dibujitos. Y Sí. O para contactarse con sus amigos. Entonces tenés distintas categorías de niños que utilizan los recursos de la tecnología para distintos fines. Los más chiquitos para ver los dibujitos sin entrar en el esquema de las redes sociales. Y ya ahí hay que hacer una alerta. ¿Ya ahí? Sí, guarda. ¿Por qué? Los niños, por ejemplo, qué sé yo, están viendo el dibujito que les gusta, no sé, Peppa Pig, Mickey Mouse o algún otro dibujito, Sí. por no decir alguno en particular. Y han creado, digamos, por ejemplo, en YouTube, con esos mismos personajes, historias que son violentas. Historias que en donde aparece el personaje del dibujito cortándole la cabeza al otro personaje del dibujito, con sangre, con violencia expuesta, con gritos, con llantos. Eso tiene que llamarle la atención a los padres, tienen que estar alertas de eso que están mirando, porque no siempre, cuando arrancan viendo un dibujito, terminan viendo eso, sino que siempre se deriva en otra cosa. Los va llevando a otro lugar. Claro, porque los chicos son súper curiosos y empiezan a ver todos los distintos links. Además, que termina van un video teniendo. y empieza otro. Termina un video y empieza otro, pero aparte es muy fácil ir accediendo a otros videos. Una recomendación para los padres es que hagan el control cuando prestan, pero también tienen la posibilidad de evitar el ingreso de algún tipo de información a través de controles parentales que los mismos sitios, las mismas websites le hacen, le dan la posibilidad de controles parentales. Eso con los chicos más chicos. ¿Y con los más grandes? Y con los que son un poco más grandes, ahí los que sí, usan digamos, Facebook, los que usan el riesgo son las redes sociales.
como bien dijimos antes, no siempre está el que crea el nick, el que crea esa identidad digital, es realmente el que está del otro lado. Entonces a lo mejor crean una identidad digital de alguna persona que puede parecer brillante, de los cuales los chicos se enganchan, incluso hasta se enamoran, y dentro de ese enamoramiento hay también pedidos de imágenes y de fotos, y que la foto bañándose, la foto desnudo o desnuda, y eso después forma el cúmulo de la información que es utilizada para pornografía infantil. Eso por un lado, lo que es pornografía infantil, digamos. Hay todo un mercado de pornografía infantil que a lo mejor no se utiliza bajo las redes comunes, se utilizan otro tipo de red, de la web profunda, a través de sistemas que son de difícil rastreo, pero que se pueden rastrear, a través de Tor, por ejemplo. Y hay toda una comercialización y una distribución de imágenes de niños en situaciones de sexo explícito. Doctor, a ver, yo puedo tener un hijo o una hija que entró en redes sociales, que fue engañado por alguien, y en estos momentos la imagen de mi hijo o de mi hija puede estar circulando por redes de pornografía infantil sin que yo lo sepa, sin que mi hijo o mi hija lo sepa. Absolutamente, de esos casos también hemos tenido en Santa Fe. ¿Acá en Santa Fe? Muchos casos. Muchos casos. Y hemos tenido la posibilidad incluso de detectar, por ejemplo, que la foto se la había sacado la propia víctima, la propia niña o Claro. el niño, que era una imagen casera. Hemos llegado hasta el domicilio, hemos estado con los padres, hemos abordado la situación. Imagínense lo difícil para el padre, para el papá, para la mamá. Pero bueno, lo importante es lograr el corte de la situación y que los niños sepan que esto realmente qué es lo que es y qué es lo que estaba pasando. Sí, a mí lo importante de esta charla, me parece, es que por ahí, bueno, creo que lo hemos hecho en este programa, hablamos con especialistas en. Entonces, uno, bueno, se teoriza sobre los riesgos. Ahora aquí estamos hablando no de teoría, sino de casos investigados por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Sí, absoluto. Nosotros, por ejemplo, en los casos de pornografía infantil o de grooming, que es el otro tipo de delitos, que es el contacto de mayores con personas menores y que el objetivo es seducirlos para cometer un delito relacionado con la vulnerabilidad de la integridad sexual de esa persona menor de edad. Digamos, es un convencimiento para después cometer el delito. Eso ya es un delito que es el que se denomina grooming. Bien, en la mayoría de los casos el Ministerio Público toma conocimiento a raíz de denuncias que se hacen a nivel internacional. Los propios sitios web ya han creado plataformas de filtros que detectan a través de códigos hash o de códigos, digamos, detectan esta situación de pornografía infantil. No son los papás de los chicos de Santa Fe los que van a hacer la denuncia porque no están enterados. En algunos casos sí. ¿En algunos sí? En algunos casos sí, son los menos, pero toman conocimiento porque vieron, porque estuvieron ahí y lo vieron. En algunos casos sí, y en otros casos tomamos conocimiento a través de estas denuncias que se hacen a nivel internacional y que llega a la provincia de Santa Fe a raíz de un convenio que firmaron los procuradores generales del país, que crearon una red que se llama 24/7, que funciona todos los días del año, las 24 horas del día, y que tiene como centro, acá en Argentina, el Cuerpo de Investigadores Judiciales que pertenece Es decir, porque yo estaba por preguntar, en la Santa Fe tenemos a los especialistas, la tecnología, como para hacer este rastreo, esta investigación. Se hace una investigación conjunta con otras fuerzas y a otra escala. Sí, exactamente. Porque además de la información del trabajo tecnológico, digital, también está el trabajo de calle, el trabajo de llegar físicamente al lugar. Hemos hecho secuestros de computadoras con contenido de pornografía infantil, de 30 gigas de contenido de pornografía infantil. Acá en la ciudad. Acá en la ciudad de Santa Fe, digamos, hemos tenido varios casos. Y en varios casos hemos logrado el resultado de llegar a terminar el proceso penal. Nosotros nos encontramos ante una situación en donde el Código Penal establece un sistema de pena relativamente leve, digamos, para este tipo de delitos, que arranca con una pena de 6 meses de prisión, digamos. Entonces, si es
primerizo, el imputado, y entonces estamos ante esta situación. En Estados Unidos, el año pasado estuvimos en un congreso con otros fiscales, unas fiscalas, y nos contaba un fiscal de Estados Unidos que las penas allá, este mismo delito arranca con penas que son de 4 años para arriba. Es decir, van presos. Van presos, los tips van presos. Acá, digamos, se puede concluir el proceso penal bajo otro esquema, no quedando presa la persona, pero sí, digamos, sometido a el control del Estado a través de las obligaciones que debe cumplir, supongamos en una suspensión de juicio a prueba. Está bien. Doctor, la cantidad de estos casos aumenta, se mantiene estable, la gente toma conciencia, ¿qué es lo que ven? Bueno, mire, por una cuestión de diseño de nuestro trabajo, en Santa Fe me ha tocado a mí trabajar la mayoría de los casos de esta naturaleza. Hoy ya los tiene la Unidad Fiscal Especial de Géneros Sexuales y Familia, jefas, pero por lo menos hasta hace poquito que estuve a cargo, estos casos se mantuvieron en un nivel, acá en nuestra ciudad, en nuestra región, de un ingreso de 1 o 2 casos al mes. ¿Al mes? Al mes. Al mes. Pero recordemos que estamos hablando acá de una situación en donde realmente podemos llegar a tomar conocimiento de una porción muy pequeña de la cantidad de casos que hay. Como recomendación, eventualmente, y aprovechando el programa, que los papás, las mamás y los propios jóvenes se animen a hacer las denuncias, que estas cosas se pueden resolver. Creo que lo más importante es darle la contención a la víctima, tanto para el caso de la sextortion como para estos casos. Creo que es brindarle las herramientas, volver a darles la seguridad, vestirlos de esa desnudez que estuvieron, y también en los casos en donde tenemos imputados locales, les podemos caer y hacer un proceso penal como corresponde. Me queda un minuto. ¿Recomendaciones para grandes? Bueno, en el caso de los chicos, que los grandes controlen, ¿no? Pero Sí. en el caso de los grandes y no tan grandes, recomendaciones a la hora de sentarte en una computadora. Mi frente a una mamá computadora. y mi papá, cuando yo era chico, me Sí. decían que no hable con extraños, que si un extraño me quería regalar algo, no se lo acepte. Son las reglas básicas de las cuales nosotros con las que nos hemos criado. Es lo mismo. Nuestra información, nuestra identidad, la información personal es nuestra, no la regalemos. Y con relación a los chicos, no prohibamos, estemos con ellos, aprendamos, ayudémoslo y aprendamos de lo que ellos hacen. Hay muchos mayores, hay muchos adultos, hay gente de mi edad que le cuesta por ahí relacionarse con el tema de las redes sociales. Bueno, no hay que tener miedo, digamos, y hay que tratar de esforzarse por comprender lo que hay. Prohibir, en la casa a lo mejor se lo podés prohibir. Hacen 25 metros y internet está en todos lados. Hay que informar. Por supuesto. A los chicos y a los grandes también. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias.